Hola, estaba leyendo hace un momento la palabra del Señor, mi Biblia. Estaba leyendo una historia muy interesante. Es un breve trozo de la palabra de Dios, pero cada vez que hemos de estudiar la Biblia en forma tranquila, el Señor tiene un mensaje para ti. Vivimos en un mundo tan complicado, tan ajetreado, ¿no? Un mundo que corre como loco, alguien podría decir, que no hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para la palabra de Dios. Pero bienaventurados los que en esta hora están asistiendo a este programa porque están parando, están deteniéndose para escuchar un momento la palabra de Dios. Si tú estás sintonizando este canal, dentro de muchos canales, ¿no? Tu parrilla allí de canales de televisión puede ser muy larga, pero por alguna razón estás sintonizando una programación cristiana es porque tú necesitas a Dios. Y lo que queremos hacer en esta hora es hablar acerca de Dios. Antes de leer la Biblia, te invito a que podamos orar para que sea su Espíritu Santo que nos conduzca en el estudio de esta hora. Oremos. Querido Padre, Santo Dios, gracias por tu misericordia al reunirnos en esta hora alrededor de tu palabra para considerarla. Queremos hacerla con detenimiento. Queremos rogar que tu Espíritu Santo inunde nuestra mente, nuestro corazón, nos dé tranquilidad y paz para que el mensaje sea entendido por nosotros en esta hora y tú hables a nuestro oído. Querido Señor, quédate con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿tienes una Biblia a mano? ¿Tienes algún familiar, algún amigo que está a tu alrededor o algún familiar que te está acompañando en casa o a lo mejor en la habitación donde estás? ¿O hay alguien que está acompañándote allí en la camilla? A lo mejor estás enfermo, estás en algún hospital. No importa dónde estés, quizás rodeando la mesa después de alguna comida especial. Quiero que puedas llamar a alguien y que juntos podamos disfrutar este momento de estudio de la palabra de Dios. Mira, quiero que juntos abramos la Biblia en el libro de Lucas. En el libro de Lucas hay muchas historias fascinantes. Ahora vamos a revisar solo una, un pequeño extracto de la palabra del Señor. Pero en estos pequeños textos vamos a encontrar un mensaje pero hermoso, primeramente para mi vida. Yo estuve leyendo esto, pero también para tu vida. Mira, ve tu Biblia en el libro de San Lucas en el capítulo 4, verso 16. Vamos a leer el texto y luego vamos a hacer algunas pausas en la lectura y vamos a ir sacando algunas conclusiones. Vamos a leer la Biblia. Dice así, Lucas capítulo 4, verso 16. Está hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Es decir, Jesús le pasaron un rollo, la escritura, él abrió el rollo, está en la iglesia, en la sinagoga de aquel tiempo, y va a leer del profeta Isaías la siguiente declaración, un texto de la Biblia, del Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes qué? Quiero comentar contigo un momento esta porción de la Biblia porque es muy interesante. Nota tú que el texto dice de que ese día el Señor Jesús fue al lugar donde Él se había creado, a Nazaret, pero fue a un lugar especial. A lo mejor si nosotros tuviéramos oportunidad de visitar un lugar especial, iríamos a un centro comercial, a estos conocidos malls, ¿cierto? Que tú bien conoces y que yo también conozco, o alguna plaza, o visitar algún lugar histórico de la ciudad. Jesús ese día fue al templo. Allí hay una invitación para cada uno de nosotros, ir a la iglesia. ¿Estaré yo hablando a algún amigo o amiga que hace muchos años no va a la iglesia? ¿O nunca ha ido a una iglesia? ¿O hace algún tiempo tú ibas a una iglesia pero sufriste una decepción espiritual y ya no quieres más con nada religioso en ningún templo? Pues mira cómo Jesús en los primeros versículos dice que Él tenía una buena costumbre de ir a la iglesia, en el templo. Algo iba a suceder ese día en el templo. Bueno, continuemos leyendo. Él dice que entró al templo ese día sábado. Otro detalle en la Biblia. El texto habla que Jesús va a la iglesia en día sábado.
Era su costumbre no solo ir a la iglesia el día sábado, sino que era por mantener una vida apegada a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, que él iba a la iglesia el sábado. Cuando tú puedes revisar un poco la Biblia, no tenemos el tiempo ahora para hacerlo, pero vas a descubrir una gran verdad. El Señor creó el cielo y la tierra en 7 días y el séptimo día lo descansó. El Shabbat, el sábado, desde la creación del hombre, ha venido a través de la historia como una bendición para el ser humano. En su ministerio Jesús confirmó de que el sábado tenemos que estar en la iglesia. Algunos cristianos hoy día predican equivocadamente que Jesús cuando vino a la tierra cambió esto. Sin embargo, tú puedes leer el capítulo 5 del libro de Mateo completo, donde allí dice de que Jesús no vino a cambiar, ni a destruir nada de la palabra de Dios, ni menos la ley de Dios, sino que Él vino para cumplir. Y como vino para cumplir, porque Él mismo había sido el autor de la ley, de los mandamientos de Dios, el autor del sábado, un día de bendición para el ser humano, ese día Jesús va a la iglesia. Continúa leyendo en Lucas capítulo 4, versículo 16. Al final dice el texto que Él se levantó a leer. Es decir, ese día Jesús fue al templo, a la sinagoga, y los dirigentes de la sinagoga le entregaron un texto. Y Jesucristo busca en la Escritura qué leer, pero se le da un texto ideal. El texto que Jesús va a leer y que acabamos de darle lectura es un texto del libro de Isaías. Y ese texto hablaba del Mesías, de las actividades, de la obra y del ministerio que iba a tener el Mesías en la tierra. Pero mira qué interesante. Los discípulos, los judíos de aquel tiempo, la gente que creía en Dios, la sociedad hebrea era una sociedad que creían en Dios, ¿no? Todo lo que ellos hacían hasta el día de hoy lo hacen en torno a Dios. Pero ellos cuando escuchaban la palabra Mesías, ellos tenían solo una cosa en mente y ellos pensaban, cuando venga el Mesías, el Hijo de Dios, nos va a liberar del yugo romano. No te olvides que aquí hay un contexto histórico y el contexto histórico es muy sencillo. La nación judía estaba bajo el Imperio Romano. ¿Qué significa que estaba bajo el Imperio Romano? Estaba bajo el dominio de los romanos. El Imperio Romano, el gran Imperio Romano, había tomado posesión de la nación judía y la tenía sometida. Algunos estudiosos, algunos escritores de la cultura de Jesús en aquellos tiempos señalan que cuando un romano se sentía cansado, por ejemplo, de llevar una maleta y veía a un judío, el judío tenía la obligación de tomar la maleta y llevársela. ¿Recuerdan los textos por allí en las Sagradas Escrituras donde dice que Jesús dice, y si alguien te pide llevar la maleta o la carga, llévasela 2 millas, haz la segunda milla? Jesús está reconociendo que esa era una práctica de aquel tiempo. Los romanos abusaban de los pobres judíos y los judíos soñaban con el día de su gran liberación como pueblo. Por lo tanto, cuando ellos leían en el libro de Isaías que llegaría el día en que el Señor habría de dar buenas a los pobres, los judíos eran pobres. Los romanos eran los ricos. El judío pensaba, ¿cuándo llegará el día que dejaré de ser pobre? A lo mejor está asistiendo en esta hora algún amigo o amiga que piensa en su mente, Señor, ¿cuándo llegará el día de dejar de ser pobre? ¿Cuándo llegará ese día? ¿Cuándo llegará el día en que pueda sentirme holgado económicamente y tranquilo? Parece ser que ese día nunca llega para muchos hoy día en la actualidad. También cuando los judíos escuchaban de sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, noten ustedes, libertad a los cautivos, ellos decían, había muchos judíos que estaban siendo apresados por los romanos, injustamente por los romanos. Ellos decían, cuando llegue ese Mesías nos va a liberar del yugo romano, de la tiranía de los romanos, a poner libertad a los oprimidos. Mira, cómo es que ellos pensaban, ¿no? Ese Mesías, ese Hijo de Dios finalmente nos va a liberar. Por lo tanto, para ellos este era un texto muy decidor, un texto muy importante. Justo ese día, cuando Jesús va a la sinagoga en día sábado, lee este texto. Y entonces todos quedaron allí atentos, ¿no? Pensando, ¿y ahora qué va a suceder? Bueno, Jesús, después de leer el texto, este texto maravilloso para los judíos, que los llenaba de esperanza, de anhelos, por fin ser libres del yugo romano, terminó de leer Jesús y dice así, verso 20 del capítulo 4 de Lucas. Entonces Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro de la sinagoga y se sentó. Y luego el texto añade, y todos los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban concentrados en Jesús.
Miren qué interesante, Jesús lee la historia de que habría de venir un Mesías, que habría de libertar a los oprimidos, libertar a los cautivos, y que iba a venir a pregonar, dice allí el verso 19, el año agradable. Ellos decían el año agradable era el día de la liberación, finalmente ser libres de los romanos y tener una nación libre, propia. Ellos pensaban en una liberación humana, política, de su nación. Jesucristo había venido, sin embargo, a darnos la mejor liberación, la liberación del pecado, la liberación de lo que significa la condenación del pecado, que es la muerte eterna. El ser humano se había apartado de Dios. Jesucristo había descendido del cielo y se había encarnado como uno de nosotros, para vivir como uno de nosotros, y no solamente para vivir, sino que para morir por nuestros pecados, y que cada uno de nosotros tuviésemos la oportunidad de acceder a Dios y acceder finalmente a la vida eterna, que nuestros pecados sean perdonados. Para eso había venido Jesús. Sin embargo, los judíos mantenían una idea extraña del Mesías, una liberación política. Por eso ese día Jesús enrolló el libro y se sentó, no dijo ninguna cosa. Y todos los que estaban en la sinagoga, todos los ojos de aquellos estaban fijos en Jesús. Esperaban de alguna manera que Jesús dijera: muy bien, queridos judíos y hermanos, pronto van a ser liberados de los romanos. Pronto vamos a tener nuestra propia nación. Pronto los judíos vamos a sublevarnos y vamos a lograr nuestra libertad tan ansiada, y los romanos van a ser pisoteados. Eso pensaban los judíos que estaban dentro de la sinagoga ese día, que eso iba a decir Jesús. Estaban como esperando. El texto dice que los ojos estaban sobre él, esperando alguna reacción de parte del maestro. Entonces Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los judíos estaban pensando en un Mesías que habría de venir en el futuro. No reconocían a Jesús como el Mesías. Un Mesías que habría de nacer en un establo entre animales. Un Mesías que habría de nacer de Nazaret. ¿Qué podría venir bueno de Nazaret? Un Mesías que no tenía dónde recostar su cabeza, como bien dijo. Un Mesías que se hacía de rodear de pobres, prostitutas, hombres malhechores, hombres que reclamaban sus derechos de mala forma como Pedro, otros sinvergüenzas como Judas. Parece ser que no era el Mesías que estaban esperando. Estaban esperando otro tipo de Mesías. Jesús, cuando ese día en la sinagoga abre el rollo y lee el libro de Isaías, está diciendo: la escritura se está cumpliendo delante de ustedes. Es decir, Jesús está diciendo: esto que habían esperado por más de 700 años se está cumpliendo. Yo soy el Mesías prometido. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El momento ha llegado. Aquí está el Mesías. Dice el texto 22, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Sin embargo, ese día, sábado, salieron de la sinagoga sin comprender que Jesús es el que estaba viniendo para otorgar, primeramente, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes cuáles son los quebrantados de corazón? No eran los angustiados por los romanos, eran los que se sienten tristes. Yo tengo anotado aquí algunas anotaciones aquí. El quebrantado de corazón es el quebrantado en sus emociones, el que se siente solo, sola, el que ha quebrado una relación matrimonial, el que se siente solo sentimentalmente. Esos son los quebrados emocionales, los que sienten pena, los que se sienten tristes. Esos son los quebrantados emocionales. Cristo vino para nosotros, los quebrantados emocionales. La Biblia dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Pero cuáles cautivos? ¿Los que estaban encerrados en las cárceles de los romanos? No, no es así. Los cautivos son los cautivos en los pecados, en los delitos, en hábitos que no podemos dejar. Estaré hablando yo para una persona que no puede dejar un hábito que ha destruido su familia, su vida propia, está angustiado, solo, sola, no lo sé. Estos son los angustiados que son salvados por Jesús. Estos son los oprimidos por el diablo, que Jesús vino desde el cielo a poder tener virtud y poder sobre ellos. Los quebrantados, los presos, vista a los ciegos, los que no pueden ver su verdadera condición. En el libro de Apocalipsis capítulo 3
Dice que el Señor nos dice que no nos damos cuenta que somos ciegos, no vemos nuestra verdadera condición. A veces pensamos que estamos tan desechados de Dios. Ya algunos dicen, Dios no puede hacer nada por mí. Pero el Señor vino para nosotros, aquellos que nos sentimos lejos de Dios, los que nos sentimos cautivos. Jesús venía a instaurar un reino de beneficio espiritual para el ser humano. Jesús vino por ti y por mí, aquellos que nos sentimos quebrantados, aquellos que nos sentimos pobres espirituales, que tú dices, no, que Dios se va a fijar en mí, si yo no busco nunca a Dios. Pues si estás sintonizando este programa, estás dando un gran paso hacia los brazos de Jesús. Y termina el texto de Isaías diciendo que lo que iba a venir a ser el Mesías, iba a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabes cuál es el año agradable del Señor? Para terminar, es el año cuando tú te entregas en los brazos de Jesús. Interesante texto. Yo quiero que juntos revisemos una porción musical que va a fortalecer una decisión que luego vamos a tomar al terminar esta reflexión. De algo estoy segura, no se puede negar, nos acompaña un ángel, si crees en él, mi amor verás, sabes es tan fácil errar la dirección. Mas llega el tiempo de creer, de encontrar mi amor. Tantas pruebas sin final, preguntas enfrente. De rodillas yo luché y ahora puedo ver. Nos acompaña un ángel, es tu ser. Cuando estamos juntos, no lo sientes tú. Su tierna mano guiándonos, tú hacia mí, yo hacia ti. Tantas pruebas sin final, preguntas enfrente. De rodillas yo luché y ahora puedo ver. Nos acompaña un ángel, es tu ser.
Qué maravilla la palabra del Señor. Estudiamos cuando Jesús entró al templo ese día y leyó una porción de las Escrituras que hablaba del Mesías. Una de esas Escrituras, uno de aquellos párrafos de las Escrituras hablaba de que este Mesías habría de poner libertad a los oprimidos. Querido amigo y amiga, ¿no será que estoy hablando en esta hora para algún oprimido del corazón, un oprimido en la vida, angustiado, con una familia quebrada, con un matrimonio allá a punto de deshacerse, con un hijo fuera de casa, con una hija rebelde, padres angustiados, mira, con una gran deuda que no te deja dormir en la noche? Estamos oprimidos por el enemigo. La sociedad nos oprime cada día, nos asfixia. Jesucristo ha venido para darnos un poco de aire, un poco de oxígeno celestial, para que podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que Jesús está delante de nosotros. Ese día dice que la gente, cuando Jesús leyó las Escrituras, todos los ojos estuvieron fijos en Jesús. ¿No será que eso necesitas hacer? ¿Necesitas fijar tu vista en Jesús? ¿Necesitas buscar un poco más a Dios a través de la oración, del estudio de la Biblia, de momentos así en un canal de televisión cristiano que te lleve a Jesús? Hoy has tomado una gran decisión, has hecho un gran paso en tu vida espiritual, el dedicarte, el apartar un momento para escuchar la palabra de Dios. El Señor ha venido al mundo para entregarte esperanza, paz y consuelo para tu vida. El Señor dijo que Él entregaba la paz como nadie más la puede entregar. ¿Por qué no ir al Señor Jesús? ¿Por qué no entender que Él es el Mesías, que estaba prometido en las Escrituras? Y Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. ¿Te parece si en esta hora oramos juntos y juntos le ofrendamos nuestro corazón a Jesús? Vamos a orar. Querido Padre, al concluir, queremos rogar tu bendición. Queremos rogarte que puedas, Señor, recibir nuestras vidas, así marchitas como están, destruidas, angustiadas, y tú nos puedas moldear conforme a tu voluntad, a tu semejanza. Señor querido, oro en esta hora por algún amigo o amiga que nos sintoniza, que está pasando por algún problema. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces el nombre de aquella persona que está con una terrible complicación. Permite que sus ojos se abran, que sus oídos se destapen y puedan entender que Jesucristo está aquí delante de nosotros, dispuesto a ayudarnos en la medida que te podamos buscar. Que nuestros amigos puedan dejar tiempo cada día para leer la Biblia, para orar, para acudir a una iglesia, para acudir a un templo un sábado, así como Jesús lo hizo. Y de esta manera comenzar a experimentar en la vida ese gran milagro que tú tienes preparado para cada uno. Señor, te ofrendamos nuestras vidas, recíbenos y sabemos conforme a tu palabra que tus brazos se extienden para recibirnos con amor. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por compartir conmigo estos momentos de reflexión en la palabra del Señor. Y no olvides, la palabra del Señor tiene mensajes oportunos de bendición y de esperanza para tu vida. Que el Señor te acompañe.